Mi nombre es Alberto Fuentes. Tengo 63 años. Y hace 3 días mi yerno me gritó: «¡Lárgate, parásito!». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Pero lo que él no sabía es que yo tenía información que cambiaría completamente su actitud hacia mí. Información que lo haría venir a tocarme la puerta desesperado, rogándome que lo perdonara. Imagínate la escena. Después de 5 años viviendo en la misma casa que mi hija Patricia y su marido Gustavo, después de ayudarlos con cada peso que pude cuando recién se casaron, después de cuidar a mis nietas cuando ellos trabajaban hasta tarde, mi propio yerno me dice que soy un parásito que vive de arriba. «Alberto», me gritó en el patio para que escucharan todos los vecinos, «ya está bueno de que vivas acá de gorra. Conseguite un lugar donde vivir porque esta casa no es un hotel». Un parásito. Después de todo lo que había hecho por esta familia, después de todos los sacrificios que había hecho para ayudarlos a salir adelante. Pero acá viene lo que Gustavo no sabía, lo que nadie en mi familia sabía. Durante todos estos años que ellos creían que yo era un jubilado común y corriente, que vivía apenas con mi pensión, yo había estado manejando inversiones y negocios que me habían convertido en alguien muy diferente de lo que aparentaba ser. Mientras mi yerno me trataba como si fuera una carga económica, yo tenía propiedades, cuentas bancarias y sociedades comerciales que él ni se imaginaba. Tenía contactos en el mundo de los negocios que podían cambiar la vida de cualquier persona con una sola llamada telefónica. Pero nunca se lo había dicho a nadie porque quería guardar esa información para el momento justo. Esa tarde, después de que Gustavo me humillara delante de toda la familia, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a irme callado como él esperaba. No iba a agachar la cabeza y buscarme un ranchito donde esconderme. Lo que iba a hacer era algo que mi yerno nunca esperó, algo que lo iba a hacer entender quién era realmente Alberto Fuentes. 3 días después de esa humillación, Gustavo tocaba mi puerta como un loco, desesperado, suplicándome que lo ayudara, porque había descubierto algo que le cambió completamente la perspectiva sobre el parásito al que había echado de su casa. Escucha esta historia hasta el final y contame qué hubieras hecho vos en mi lugar. Para que entiendas bien cómo llegué hasta acá, tengo que contarte quién soy realmente, porque mi familia se había olvidado de mi verdadera historia. Hace 30 años, cuando Patricia era apenas una adolescente, yo no era el jubilado tranquilo que conocían. Era el dueño de una empresa de transportes que había construido desde cero, con 3 camiones y mucha ambición. Empecé manejando un camión prestado, transportando mercadería entre ciudades. Trabajaba 18 horas por día, durmiendo en la cabina, comiendo lo que podía comprar en las estaciones de servicio. Cada peso que ganaba lo invertía en mantener el camión y en ahorrar para comprar otro. Mi esposa Rosa me apoyaba en todo, manejando la parte administrativa desde casa mientras yo estaba en la ruta. Cuando Patricia cumplió 15 años, ya tenía una flota de 8 camiones y contratos con empresas importantes. Los fines de semana, en lugar de descansar, visitaba clientes potenciales, negociaba nuevas rutas, estudiaba las posibilidades de expansión. «Papá», me decía Patricia, «¿por qué trabajas tanto? Ya tenemos todo lo que necesitamos». «Trabajo para tu futuro, hija», le respondía yo, «para que cuando seas grande tengas todas las oportunidades que yo no tuve». Y era verdad. Todo lo que hacía era pensando en asegurarle un buen porvenir a mi familia. Durante los siguientes 10 años, la empresa creció hasta convertirse en una de las transportistas más importantes de la región. Teníamos 35 camiones, depósitos en 3 ciudades, contratos millonarios con fábricas y supermercados. Yo me había convertido en un empresario respetado, alguien que daba trabajo a más de 50 familias. Recuerdo esos años como los más intensos de mi vida. Me levantaba a las 5 de la mañana para revisar las rutas del día, coordinaba las cargas con los clientes, solucionaba problemas mecánicos, negociaba nuevos contratos. Rosa manejaba toda la parte administrativa con una eficiencia que me impresionaba. «Alberto», me decía cuando llegaba tarde a casa, «vos construís el negocio en la calle y yo lo organizo en el escritorio. Somos el equipo perfecto». Patricia creció viendo todo ese movimiento.
Cuando tenía 15 años, ya me acompañaba a las reuniones con clientes durante las vacaciones escolares. Papá, me decía, me gusta cómo hablas con la gente de negocios. Se nota que te respetan. Yo me sentía orgulloso de que mi hija viera de cerca cómo funcionaba el mundo empresarial. Los fines de semana eran sagrados para la familia. Pero incluso entonces mi cabeza estaba pensando en la empresa. Rosa me conocía bien y sabía cuándo yo necesitaba hablar de trabajo. «Contame qué te preocupa», me decía mientras tomábamos mate en el patio. Y yo le explicaba cada problema, cada oportunidad, cada decisión importante que tenía que tomar. «Alberto», me dijo Rosa una tarde cuando la empresa ya tenía 20 camiones, ¿no te parece que ya es hora de empezar a preparar a Patricia para que tome las riendas algún día? ¿Tan pronto?, le pregunté. Apenas tiene 18 años. No digo ahora, pero sí que empiece a entender el negocio desde adentro. Si realmente querés que esta empresa sea el futuro de nuestra familia, Patricia tiene que conocerla como la conocés vos. Rosa tenía razón, como siempre. Empecé a involucrar a Patricia más activamente en el negocio. Los veranos trabajaba conmigo en las oficinas, aprendía sobre logística, conocía a todos los empleados, entendía cada proceso desde la recepción de pedidos hasta la entrega final. «Papá», me dijo Patricia cuando terminó la secundaria, «quiero estudiar administración de empresas para poder ayudarte mejor con la empresa». Ese día, supe que había criado a la persona correcta para continuar lo que yo había empezado. Durante los 5 años que Patricia estudió en la universidad, ella trabajaba mediodía conmigo y mediodía estudiaba. Era increíble ver cómo combinaba los conocimientos teóricos de la facultad con la experiencia práctica del día a día. Los empleados más veteranos la adoraban. «Señorita Patricia», le decían, «usted tiene la misma sangre de don Alberto para los negocios». Y era verdad. Patricia había heredado mi intuición para las oportunidades comerciales, pero también había desarrollado habilidades organizacionales que yo nunca tuve. Cuando Rosa murió, Patricia ya tenía 24 años y manejaba gran parte de las operaciones diarias. Su muerte nos devastó a ambos, pero también nos unió más como equipo de trabajo. «Papá», me dijo Patricia durante el velorio, «mamá siempre quiso que yo continuara con la empresa. No la voy a defraudar». «Hija», le respondí, «tu mamá estaría orgullosa de la empresaria que te convertiste». Pero cuando Patricia cumplió 25 años, tomé una decisión que marcó el resto de mi vida. Rosa había muerto de cáncer 2 años antes, y yo me sentía solo manejando todo ese imperio comercial. «Hija», le dije a Patricia, «quiero venderte la empresa. Vos estudiaste administración, entendés del negocio. Es hora de que tomes las riendas». Patricia se asustó. «Papá, yo no sé si estoy preparada para manejar algo tan grande. Por eso te la voy a vender barata, hija, con facilidades de pago, con mi apoyo en todo lo que necesites. Pero quiero que sea tuya, que tengas tu independencia económica». La decisión no fue fácil. Mis socios me preguntaban si estaba loco por venderle la empresa a una chica tan joven. Mis competidores pensaban que la empresa iba a quebrar en 2 años, pero yo tenía fe absoluta en Patricia. Le vendí la empresa por una fracción de lo que valía realmente. Patricia me pagó una parte al contado y firmó pagarés por el resto. Yo me quedé con algunas propiedades que había comprado como inversión durante los años de crecimiento y con suficientes ahorros como para vivir tranquilo el resto de mi vida. Mi plan era jubilarme, viajar, disfrutar de mis nietas cuando llegaran. Los primeros años después de la venta fueron hermosos. Patricia manejaba muy bien la empresa. Los clientes estaban contentos. Los empleados la respetaban. Yo me sentía orgulloso de haber tomado la decisión correcta. Mi hija se había convertido en una empresaria exitosa y yo podía disfrutar de mi jubilación merecida. Pero cuando Patricia se casó con Gustavo, las cosas empezaron a cambiar. Gustavo era contador, trabajaba en una oficina del centro, ganaba bien, pero no era un empresario. Desde el primer día que lo conocí, noté que le molestaba que su mujer fuera la dueña de una empresa importante, mientras él era apenas un empleado. «Alberto», me dijo un día durante un asado familiar, «debe ser raro para vos que tu hija sea la que maneje los negocios ahora». «¿Por qué iba a ser raro?», le pregunté. «Yo le enseñé todo lo que sé.
Es natural que ella tome el control. Claro, pero vos fuiste el fundador, el que construyó todo desde cero. Debe dar pena ver cómo otros manejan lo que vos creaste. Desde ese momento, supe que Gustavo tenía una visión equivocada de la situación. Él no entendía que yo había vendido la empresa porque quería, no porque me hubieran obligado. Él veía mi decisión como una pérdida de poder, no como un acto de generosidad paternal. Después de casarse, Patricia y Gustavo me invitaron a vivir con ellos. «Papá», me dijo Patricia, «la casa es grande y vos estás solo. ¿Por qué no te venís a vivir acá? Así podés ayudarme con las nenas cuando nazcan y nosotros te hacemos compañía». Acepté porque pensé que sería lindo estar cerca de mis futuros nietos, ayudar en lo que pudiera, ser parte de una familia otra vez. Los primeros años fueron tranquilos. Cuando nacieron las mellizas, Sofía y Valentina, esta casa se llenó de alegría. Yo era el abuelo chocho que las mimaba, las llevaba al parque, les leía cuentos antes de dormir. Gustavo parecía haberme aceptado como parte de la familia. Me pedía consejos sobre negocios, me consultaba sobre decisiones importantes de la empresa de Patricia. «Alberto», me decía, «vos tenés una experiencia que no se consigue en ninguna universidad». Pero de a poco empecé a notar cambios sutiles. Cuando llegaban visitas, Gustavo me presentaba como el papá de Patricia, en lugar de el fundador de la empresa. En las reuniones familiares, él hablaba de nuestros proyectos y nuestros planes, como si yo fuera un invitado temporal en lugar de un miembro de la familia. Patricia, concentrada en criar a las mellizas y manejar la empresa, no se daba cuenta de estos detalles. Cuando yo le comentaba algo, ella me decía, «Papá, vos sos muy susceptible, Gustavo te quiere mucho». Pero yo notaba cosas que Patricia no veía, como cuando Gustavo hablaba por teléfono con sus amigos y contaba nuestros planes familiares como si yo no existiera. «Sí, este fin de semana vamos a ir al club con las nenas», decía, sin mencionar que yo también iba. O cuando llegaban invitados a casa, y él me presentaba con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Los cumpleaños se volvieron especialmente incómodos. En mi cumpleaños número 60, Gustavo organizó una cena en un restaurante. Cuando llegó el momento del brindis, habló de lo importante que era la familia, de lo afortunado que se sentía de tener una esposa como Patricia, de lo lindas que eran sus hijas. De mí no dijo una palabra, como si yo fuera un invitado casual en mi propia fiesta de cumpleaños. «Alberto», me dijo esa noche cuando volvíamos a casa, «espero que hayas disfrutado la cena». «Sí, Gustavo, estuvo muy bien», le respondí, aunque por dentro sabía que algo no estaba funcionando entre nosotros. También empecé a notar que Gustavo tenía opiniones muy firmes sobre cómo yo debía comportarme en la casa. Si yo veía televisión después de las 10 de la noche, él subía el volumen de la música de su dormitorio. Si yo invitaba a algún amigo a tomar mate, él se quejaba de que la casa se llenaba de gente extraña. Si yo cocinaba algo para mí, él comentaba sobre los olores que quedaban en la cocina. «Papá», me dijo Patricia un día después de que Gustavo se quejara porque yo había hecho asado el domingo, «¿no te parece que podrías avisar antes cuando vas a cocinar? Así Gustavo puede planificar si quiere que comamos todos juntos o separados». Avisar para cocinar en la casa donde había vivido 5 años. Pedir permiso para invitar amigos. Justificar por qué veía televisión después de cierta hora. De a poco, Gustavo me estaba convirtiendo en un inquilino en lugar de un miembro de la familia. Los problemas empezaron cuando la empresa pasó por una mala racha. Una crisis económica del país afectó a muchos de nuestros clientes. Algunos contratos importantes se cancelaron. Hubo que despedir personal. Patricia estaba estresada. Trabajaba día y noche tratando de mantener la empresa a flote. Durante esos meses difíciles, yo ofrecí mi ayuda de todas las maneras posibles. «Hija», le dije, «yo conozco a muchos empresarios que podrían necesitar servicios de transporte. Déjame hacer algunas llamadas». También le sugerí estrategias para reducir costos sin afectar la calidad del servicio, basadas en mi experiencia de décadas en el rubro. Pero Gustavo había empezado a meterse más en las decisiones de la empresa. Como contador, él analizaba todos los números, revisaba cada gasto, cuestionaba cada inversión. Patricia
le decía durante las cenas, tu papá viene de una época donde las empresas se manejaban diferente. Ahora hay que ser más científico, más analítico, científico. Como si 40 años de experiencia práctica fueran menos valiosos que los conocimientos teóricos de contador que tenía Gustavo. Papá, me dijo Patricia una noche después de cenar, necesito tu ayuda. La empresa está pasando por un momento difícil y no sé si voy a poder pagar todos los pagarés que te debo. Hija, le dije, no te preocupes por esos pagarés. Lo importante es que salves la empresa y los puestos de trabajo. Gustavo, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, se metió. Patricia, tu papá tiene razón. Además, él vive acá sin pagar alquiler, sin pagar comida, sin pagar servicios. Es lo menos que puede hacer. Esas palabras me dolieron, pero las dejé pasar porque pensé que Gustavo estaba nervioso por la situación de la empresa. No me di cuenta de que era el comienzo de una campaña sistemática para hacerme sentir como si fuera una carga económica. Durante los siguientes meses, Gustavo empezó a hacer comentarios cada vez más directos sobre mi situación en la casa. No eran comentarios abiertamente agresivos, sino observaciones que sonaban razonables, pero que tenían veneno adentro. Alberto, ¿viste que subió mucho la luz este mes? Debe ser porque ahora hay más gente en la casa usando los electrodomésticos. Alberto, el agua caliente se acaba más rápido desde que vivís acá. Capaz tendríamos que cambiar el termotanque. Alberto, mis amigos me preguntan cómo hacemos para mantener una casa tan grande con tantos gastos. Cada comentario era una gota de veneno que de a poco me iba envenenando la tranquilidad. Gustavo tenía la habilidad de hacerme sentir culpable sin decir nada directamente ofensivo. Era como si fuera un maestro en el arte de la humillación sutil. Vivir sin trabajar. Como si los 40 años que trabajé como una bestia para construir esa empresa no contaran para nada. Como si regalarle prácticamente la empresa a Patricia hubiera sido algo normal, algo que cualquier padre hacía por sus hijos. La empresa finalmente se recuperó. Los contratos volvieron, los empleados fueron recontratados, las ganancias empezaron a crecer otra vez, pero en lugar de mejorar la situación familiar, las cosas empeoraron. Gustavo, que había visto de cerca cómo funcionaba el negocio durante la crisis, empezó a opinar sobre cada decisión que tomaba Patricia. Patricia, le decía durante las cenas, creo que deberías expandir la flota. Ahora que las cosas van bien, es el momento de crecer. Gustavo, le respondía Patricia, mi papá siempre me dijo que hay que crecer despacio, que las expansiones rápidas son peligrosas. Tu papá construyó la empresa en otra época, ahora las cosas funcionan diferente. Yo escuchaba esas conversaciones en silencio, pero por dentro me hervía la sangre. Gustavo estaba tratando de reemplazarme como consejero de Patricia, como si mis décadas de experiencia no valieran nada comparadas con sus conocimientos de contador. Un día, escuché una conversación entre Gustavo y Patricia que me rompió el corazón. Estaban en su dormitorio con la puerta entreabierta, hablando sobre el futuro de la familia. Patricia, decía Gustavo, creo que ya es hora de que tu papá busque su propio lugar donde vivir. ¿Por qué, Gustavo? Él no molesta, ayuda con las nenas, se lleva bien con todos. Porque ya somos una familia formada. Las nenas están grandes, ya no necesitamos niñera, y tu papá ya no aporta nada económicamente a la casa. Gustavo, mi papá me regaló prácticamente una empresa. Sin él nosotros no tendríamos nada de lo que tenemos. Eso fue en el pasado, Patricia. Ahora tenés que pensar en el presente. Tu papá vive acá de arriba, come lo que nosotros compramos, usa los servicios que nosotros pagamos. Y nosotros tenemos gastos importantes. Queremos hacer refacciones en la casa, cambiar el auto. Esa noche no pude dormir. Entendí que para Gustavo yo ya no era el suegro que había ayudado a construir su bienestar, sino un gasto innecesario que había que eliminar. No era que él fuera malvado, sino que había reescrito la historia en su cabeza para justificar su incomodidad con mi presencia. Durante las siguientes semanas, Gustavo intensificó su campaña. Empezó a hacer comentarios delante de las nenas. Chicas, díganle al abuelo que colabore con algo porque esta casa no es un hotel. Las mellizas, que tenían 8 años, no entendían por qué papá hablaba así del abuelo. También empezó a controlar mis gastos de manera obsesiva. Alberto, ¿vos pagaste el champú que usás?
Alberto, esa cerveza que te tomaste la pagaste vos, como si fuera un inquilino moroso, en lugar del padre de su esposa. Patricia trataba de mediar, pero yo veía que estaba cansada de los conflictos. Papá, me dijo un día, ¿no sería mejor que buscaras un departamentito cerca de acá? Así tenés tu independencia, pero seguís cerca de nosotras. ¿Vos querés que me vaya, hija? No es que quiera que te vayas, papá. Pero Gustavo tiene razón en algunas cosas. Capaz es mejor que cada uno tenga su espacio. Ahí entendí que había perdido a mi hija. Gustavo había logrado convencerla de que yo era un problema que había que resolver, no un padre que merecía respeto y cariño. El día que Gustavo me gritó parásito, fue el día que se rompió todo definitivamente. Habíamos tenido una discusión sobre algo trivial, sobre quién había dejado las luces prendidas en el jardín. Yo le dije que había sido él me dijo que había sido yo. Una discusión estúpida que en cualquier familia normal se resuelve en 5 minutos. Pero Gustavo aprovechó esa excusa para decirme todo lo que tenía guardado. «Ya me cansé de este circo», me gritó. «Lárgate, parásito. Búscate dónde vivir porque acá no queremos mantenidos. Esta casa no es para vagos que viven de arriba». Patricia estaba en la empresa. Las nenas estaban en el colegio. Solo estábamos él y yo en la casa. Gustavo se desahogó completamente. Me dijo que era un viejo inútil, que había sido un error invitarme a vivir con ellos, que ya no aportaba nada positivo a la familia. «Gustavo», le dije con toda la calma que pude, «te equivocás conmigo». «¿En qué me equivoco, Alberto? ¿En qué vivís acá gratis? ¿En que no aportás un peso para los gastos? ¿En que ya estás grande para trabajar? Te equivocás en creer que sabés quién soy realmente». Se rió con desprecio. «Sé muy bien quién sos, Alberto. Sos un jubilado que vive de la caridad de su hija». Esa noche hice mis valijas en silencio. Patricia llegó de la empresa y se encontró conmigo empacando mis cosas. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Me voy, hija. Tu marido tiene razón. Ya es hora de que cada uno viva su vida». Se puso a llorar. «Papá, no te tenés que ir. Podemos arreglar las cosas». «No, Patricia. Algunas cosas no se pueden arreglar. Gustavo me dijo lo que realmente piensa de mí, y yo no voy a vivir donde no me quieren». Me fui a un hotel del centro esa misma noche. No les dije dónde me iba a quedar. No les dejé un teléfono de contacto. Necesitaba estar solo para pensar en lo que iba a hacer con el resto de mi vida. Al día siguiente hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi abogado, el mismo que había manejado la venta de la empresa a Patricia. «Doctor Ramón», le dije, «necesito que revisemos todos mis contratos y propiedades. Es hora de poner las cosas en orden». «Don Alberto», me dijo, «¿pasó algo? Hace años que no nos vemos». «Pasaron muchas cosas, doctor, pero ahora necesito su ayuda para algo muy importante». Pasé toda la tarde en el estudio del abogado, revisando papeles que había dejado de lado durante años, títulos de propiedades, contratos de alquileres, inversiones en fondos comunes, sociedades que había formado con otros empresarios. Durante todos estos años que viví tranquilo como un jubilado común, mis inversiones habían seguido creciendo. «Don Alberto», me dijo el doctor Ramón después de revisar todo, «usted tiene un patrimonio muy importante. Estas propiedades se valorizaron muchísimo. Estos alquileres le generan ingresos mensuales significativos. Estas inversiones rindieron más de lo esperado». «¿Cuánto tengo en total, doctor?». Me dijo una cifra que me dejó sin palabras. Durante todos estos años que Gustavo me trataba como si fuera un pobre viejo mantenido, yo había sido millonario sin saberlo. Las propiedades que había comprado como inversión hacía años, ahora valían fortunas. Los alquileres me daban ingresos mensuales superiores al sueldo de Gustavo. Las sociedades comerciales en las que participaba habían prosperado enormemente. «Doctor», le dije, «quiero que haga algo muy específico. Quiero que le mande a mi yerno Gustavo una carta documento informándole sobre mi situación patrimonial real». «¿Para qué, don Alberto?». «Porque quiero que sepa exactamente a quién echó de su casa». El segundo día después de irme de la casa, el doctor Ramón envió la carta documento a Gustavo. Era una comunicación formal donde se detallaba mi patrimonio completo, mis ingresos mensuales, mis propiedades, mis inversiones. Todo con números, direcciones, documentación oficial. Al día siguiente, el teléfono de mi hotel sonó como loco.
Era Patricia, desesperada. «Papá, ¿dónde estás? Necesito hablar con vos urgente». «Estoy bien, hija». «¿Para qué me necesitas?» «Papá, llegó una carta del doctor Ramón con información sobre tus propiedades. ¿Es verdad todo lo que dice ahí?» «Sí, hija, es todo verdad». «Papá, ¿por qué nunca nos dijiste que tenías todo eso?» «Porque no era necesario que lo supieran. Yo vivía cómodamente con mi jubilación y no necesitaba tocar esas inversiones». «Pero, papá, sos muy rico». «Sí, hija. Resulta que el parásito que tu marido echó de la casa es millonario». Esa tarde, Gustavo apareció en la puerta de mi hotel. Lo vi a través de la ventana caminando de un lado al otro en la vereda, juntando coraje para subir. Cuando finalmente tocó mi puerta, tenía la cara desencajada. «Alberto», me dijo cuando abrí, «necesito hablar con vos». «Habla, Gustavo». «Alberto, yo no tenía idea de que vos tenías todas esas propiedades, todas esas inversiones». «¿Y eso cambia algo, Gustavo?» «Cambia todo, Alberto. Si yo hubiera sabido que vos tenías esos recursos, nunca te habría hablado como te hablé». «Ahí está tu error, Gustavo. Mi valor como persona no depende de cuánta plata tengo en el banco». Se quedó callado, procesando lo que le había dicho. «Alberto», siguió, «quiero pedirte perdón. Me equivoqué completamente con vos. Patricia está destruida. Las nenas preguntan por vos todos los días. Por favor, volvé a casa». «¿Volvé como qué, Gustavo?» «Como el suegro millonario al que ahora respetás porque tiene plata. Volvé como mi suegro, como el padre de Patricia, como el abuelo de mis hijas». «Gustavo, durante años me trataste como si fuera una carga. Me hiciste sentir que vivía de caridad. Me humillaste delante de mis nietas, y ahora que sabes que tengo plata, querés que vuelva. Alberto, te juro que no es por la plata. Es porque me di cuenta de lo injusto que fui con vos». «¿Te diste cuenta ahora, Gustavo? ¿O te diste cuenta cuando viste los números en la carta del abogado?» No me respondió porque sabía que tenía razón. Esa noche Patricia vino a verme sola. «Papá», me dijo con los ojos hinchados de llorar, «perdónanos. Gustavo se portó mal con vos y yo lo permití». «Hija», le dije, «durante 5 años viví en tu casa sintiéndome cada vez más como un estorbo. Durante 5 años, tu marido me hizo entender que yo era una carga económica para ustedes. Y ahora que saben que tengo plata, ¿quieren que vuelva? No es por la plata, papá. Patricia, cuando yo te vendí la empresa prácticamente regalada, ¿vos creías que era porque no tenía más recursos? Yo no sé, papá. Nunca me puse a pensar en eso. Yo te vendí la empresa porque quería que fueras independiente, porque confiaba en vos, porque quería asegurarte un futuro próspero. Nunca fue porque necesitara la plata. Entonces, ¿por qué nunca nos dijiste que tenías otras inversiones? Porque no creí que fuera necesario, porque pensé que me iban a querer por ser tu padre y el abuelo de las nenas, no por ser rico». Patricia se quebró. «Papá, nosotros te queremos por ser nuestro padre y abuelo. Entonces, ¿por qué me dejaste que me fuera, hija? ¿Por qué no defendiste mi lugar en esa casa?» No supo qué responder porque sabía que había fallado como hija. Durante los siguientes días, toda mi familia hizo una campaña para convencerme de que volviera. Patricia me llamaba todos los días. Las mellizas me mandaban dibujos al hotel. Incluso algunos vecinos me pararon en la calle para preguntarme cuándo iba a volver a casa. Pero yo había tomado una decisión. Con parte de mi dinero compré una casa hermosa en un barrio tranquilo de la ciudad. Una casa con jardín, con pileta, con una biblioteca donde podía leer tranquilo, con un taller donde podía hacer trabajos de carpintería que siempre me habían gustado. «Don Alberto», me dijo la inmobiliaria cuando firmamos los papeles, «esta es una de las mejores casas del barrio. Va a estar muy cómodo acá». Y tenía razón. Por primera vez en años, me desperté en un lugar donde nadie me hacía sentir que estaba de más, donde nadie contabilizaba lo que comía o lo que gastaba, donde nadie me trataba como si fuera un favor que me tuvieran ahí. También tomé otra decisión importante. Contraté a una empleada doméstica, la señora Elena, una mujer de 50 años que había trabajado en casas de familia toda su vida. «Señora Elena», le dije, «esta casa es grande para mí solo. Si usted quiere, puede vivir acá. Hay un cuarto de servicio muy cómodo». «Don Alberto»,
me respondió. Sería un honor trabajar para usted. La señora Elena se convirtió en mucho más que una empleada. Era una compañía inteligente, una persona que había visto muchas familias y entendía las complejidades de las relaciones humanas. Don Alberto, me dijo unos días después de empezar a trabajar, se nota que usted viene de pasar por algo difícil, pero también se nota que es un hombre bueno que merece estar en paz. Por primera vez en años, volvía a tener una casa donde me sentía el dueño de verdad, donde las decisiones las tomaba yo, donde nadie me cuestionaba si veía televisión hasta tarde o si quería tomar una cerveza en el almuerzo, donde podía invitar a quien se me ocurriera sin pedir permiso a nadie. Empecé a redescubrir placeres simples que había olvidado durante los años de convivencia tensa con Gustavo. Leer el diario completo en el desayuno sin que nadie me apurara. Escuchar música clásica a cualquier hora sin auriculares. Cocinar lo que se me antojaba cuando tenía hambre. Dormir hasta tarde los domingos sin que nadie me hiciera sentir culpable. Don Alberto, me dijo la señora Elena un día mientras preparaba el almuerzo. Usted cambió mucho desde que llegó acá. Antes se lo veía tenso, como si estuviera esperando que alguien le dijera qué hacer. Ahora se lo ve relajado, como si hubiera encontrado su lugar. Y tenía razón. Había encontrado mi lugar después de años de sentirme desplazado en la casa de mi propia hija. Gustavo siguió viniendo a buscarme durante varias semanas, a veces solo, a veces con Patricia. Una vez trajeron a las nenas. Cada visita era una nueva tentativa de convencerme de que volviera, cada vez con argumentos diferentes. Alberto, me decía, las nenas te extrañan mucho. Preguntan por vos todos los días. Gustavo, le respondía, las nenas pueden venir a visitarme acá cuando quieran. Yo no me fui de sus vidas, me fui de tu casa. Pero Alberto, nosotros somos una familia. Una familia donde el abuelo era tratado como un inquilino moroso, Gustavo. Una familia donde yo tenía que justificar cada cosa que hacía en una casa donde había vivido 5 años. Los argumentos de Gustavo fueron evolucionando con el tiempo. Al principio era pura culpa. Las nenas me necesitaban. Patricia estaba sufriendo. La familia se estaba rompiendo por mi culpa. Después fue remordimiento. Él se había dado cuenta de sus errores. Nunca había querido lastimarme. Todo había sido un malentendido. Finalmente, llegó a la honestidad. Alberto, yo me sentía amenazado por tu presencia. Me molestaba que Patricia te consultara todo, que los empleados te respetaran más que a mí, que las nenas te quisieran tanto. Pero ahora entiendo que eso no era culpa tuya. ¿Y qué cambió, Gustavo? Cambió que me di cuenta de que echar de casa a un suegro como vos fue la decisión más estúpida de mi vida. Pero yo había aprendido algo fundamental durante esos meses de vivir solo, que el respeto perdido no se recupera con disculpas, que la confianza rota no se arregla con explicaciones, que algunas heridas, aunque cicatricen, dejan marcas para siempre. Pasaron 3 meses. Yo había encontrado mi rutina en la casa nueva. Me levantaba cuando quería, desayunaba leyendo el diario en el jardín, salía a caminar por el barrio, almorzaba viendo las noticias, dormía la siesta cuando tenía ganas. La señora Elena me cocinaba rico, me mantenía la casa impecable, me hacía compañía para conversar en las tardes. También empecé a reconectar con amigos que había descuidado durante los años de vivir con Patricia y Gustavo. Roberto, un ex socio comercial que ahora manejaba una empresa de logística. Mario, un compañero de la época de emprendedor que se había dedicado a las inversiones inmobiliarias. Carlos, un cliente de muchos años que se había convertido en amigo personal. Alberto, me dijo Roberto, cuando nos encontramos para almorzar después de años sin vernos, te veo muy bien. Se nota que estás en una buena etapa. Estoy en la mejor etapa de los últimos años, Roberto. ¿Qué pasó? La última vez que hablamos, me contaste que estabas viviendo con tu hija y todo marchaba bien. Le conté toda la historia. Roberto me escuchó sin interrumpir, asintiendo con la cabeza como alguien que entendía perfectamente lo que me había pasado. Alberto, me dijo cuando terminé, a mí me pasó algo parecido con mi hijo. No igual, pero parecido. A veces los hijos creen que porque somos viejos ya no merecemos respeto.
Creen que tenemos que estar agradecidos por cualquier migaja de cariño que nos den. ¿Y cómo lo resolviste? Como vos, poniendo límites, haciendo que entendiera que el respeto no se negocia, ni siquiera en familia. Esas conversaciones con viejos amigos me confirmaron que mi decisión había sido correcta. No era el único que había pasado por situaciones así. No era un viejo loco que había reaccionado exageradamente ante problemas menores. Don Alberto, me dijo la señora Elena un día, usted está mucho más tranquilo que cuando llegó acá. Se le nota que está en paz. Y era verdad. Había encontrado la paz que había perdido en los últimos años, viviendo en casa de Patricia. Un día recibí una llamada que cambió todo. Era Patricia, pero no para pedirme que volviera, sino para contarme que tenían problemas serios en la empresa. Papá, me dijo con la voz quebrada, necesito tu consejo. Perdimos el contrato más importante que teníamos y no sé qué hacer. ¿Qué pasó, hija? El cliente dice que no confía en nuestro servicio, que hubo problemas de organización, que los otros competidores son más eficientes. Escuché toda la explicación y me di cuenta de que el problema era que Patricia había hecho cambios en la operación siguiendo los consejos de Gustavo. Cambios que un contador podía entender desde los números, pero que no funcionaban en la práctica del transporte. Hija, le dije, ¿querés que vaya a la empresa a revisar qué está pasando? ¿Vendrías, papá? Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero realmente necesito tu ayuda. Esa tarde fui a la empresa por primera vez en años. Ver esos camiones, esos depósitos, esas oficinas que yo había construido desde cero, me llenó de nostalgia. Los empleados más viejos me recibieron como si fuera el dueño que volvía a casa. «Don Alberto», me dijo Jorge, el encargado de logística que trabajaba conmigo desde los primeros años, «qué bueno verlo por acá otra vez. La empresa no es la misma sin usted». «¿Por qué decís eso, Jorge? Patricia es muy capaz». «Sí, don Alberto, la señora Patricia es excelente. Pero usted tenía algo especial, una manera de resolver problemas que ninguno de nosotros hemos visto en otro empresario. Caminé por todas las instalaciones, revisé cada sector, hablé con choferes que recordaban mis épocas de fundador. Don Alberto, me dijo Raúl, uno de los choferes más antiguos, cuando usted manejaba esto, nosotros sentíamos que trabajábamos para alguien que realmente entendía el negocio, alguien que había empezado desde abajo como nosotros. Revisé toda la operación, hablé con los choferes, estudié las rutas, analicé los costos. En 2 horas encontré todos los problemas que habían generado la pérdida del contrato. Era como andar en bicicleta. Después de tantos años, mi instinto para el negocio del transporte seguía intacto. «Patricia», le dije, «los cambios que hicieron están bien desde la teoría contable, pero no funcionan en la práctica. El transporte de mercaderías tiene lógicas que no se ven en los libros». Le expliqué punto por punto qué había que modificar, cómo reorganizar las rutas, cómo mejorar los tiempos de entrega. También le di el teléfono de algunos contactos míos que podían ayudarla a conseguir nuevos contratos. «Don Alberto», me dijeron los empleados cuando me despedí, «ojalá venga más seguido. Su experiencia es oro puro para esta empresa». Durante el viaje de vuelta a casa, me di cuenta de algo importante. Yo no había perdido mis habilidades empresariales por haber envejecido. Las había perdido por haber aceptado que otros las consideraran obsoletas. «Papá», me dijo cuando terminé la explicación, «sin vos, esta empresa no puede funcionar. Tu conocimiento, tu experiencia, tus contactos, todo eso es irreemplazable. Hija, vos podés manejar esta empresa perfectamente. Solo necesitas confiar más en tu propia experiencia y menos en teorías de escritorio. Pero me vas a seguir ayudando cuando lo necesite. Te voy a ayudar, Patricia, pero como consultor externo, no como el abuelo que vive en tu casa y tiene que estar agradecido por un plato de comida». Esa noche, Patricia fue a mi casa nueva con las nenas. Era la primera vez que venían a visitarme. «Abuelo», dijeron las mellizas cuando vieron la pileta, «¿qué casa tan linda tenés? ¿Podemos venir a nadar?» «Pueden venir cuando quieran, mis amores. Esta es la casa del abuelo, y ustedes son siempre bienvenidas». Patricia miró toda la casa con admiración, la biblioteca con mis libros favoritos, el escritorio donde podía trabajar tranquilo,
la galería donde tomaba mate mirando el jardín, la pileta donde podía nadar todas las mañanas. Papá, esto es hermoso. Se nota que estás cómodo acá. Sí, hija, estoy muy cómodo. Es mi lugar. Papá, me dijo cuando las nenas estaban jugando en el jardín, quiero pedirte perdón por todo lo que pasó. Gustavo se portó mal con vos, pero yo también fallé. Tendría que haberte defendido, tendría que haber puesto límites. Patricia, lo que más me dolió no fue que Gustavo me tratara mal. Lo que más me dolió fue que vos no vieras que me estaba tratando mal. Tenés razón, papá. Yo estaba tan concentrada en la empresa y en las nenas que no me di cuenta de cómo te estaban haciendo sentir. ¿Y ahora te diste cuenta? Ahora me doy cuenta de muchas cosas, papá. Me doy cuenta de que nunca valoramos todo lo que hiciste por nosotros. Me doy cuenta de que te tratamos como si fueras un invitado en lugar del padre que nos dio todo. Me doy cuenta de que Gustavo estaba celoso de tu lugar en la familia y que yo le permití que te desplazara. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva relación entre Patricia y yo. No volvimos a ser lo que éramos antes, pero construimos algo diferente, basado en el respeto mutuo y en límites claros. Papá, me dijo antes de irse esa noche, ¿vos me perdonás? Te perdono, hija, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Yo ya no voy a vivir en una casa donde tenga que justificar mi existencia. Lo entiendo, papá, y te respeto por haber tomado esa decisión. Las mellizas empezaron a venir a mi casa todos los fines de semana. Yo les enseñé a nadar en la pileta, las llevé a conocer lugares de la ciudad que no conocían, les conté historias de cuando era empresario y su mamá era chica. También les enseñé cosas prácticas, a hacer un asado, a cuidar las plantas del jardín, a jugar al ajedrez. Abuelo, me dijo Valentina un domingo después de almorzar, ¿por qué papá te trató mal si vos sos tan bueno? A veces los grandes se equivocan, mi amor. Tu papá se equivocó conmigo, pero lo importante es que ya entendió que se equivocó. ¿Y vos lo perdonaste? Lo perdoné, pero también aprendí a cuidarme mejor. A veces hay que alejarse de las personas que nos lastiman, aunque las queramos. Pero nosotras no te lastimamos, ¿verdad? Ustedes nunca me lastimaron, mis amores. Ustedes son lo más lindo que tengo en la vida. Gustavo tardó 6 meses en animarse a venir a mi casa. Un día llegó con Patricia y las nenas, pero sin avisar, como si fuera una visita espontánea. Yo estaba leyendo en la galería cuando sonó el timbre. «Hola, Alberto», me dijo cuando abrí la puerta. «Venimos a visitarte». «Pasen», les dije, «pero quiero que sepan que esta es mi casa y acá se respetan mis reglas». Durante el almuerzo, Gustavo estuvo más callado que nunca. Miraba todo. Mi casa, mi tranquilidad, la manera en que yo me relacionaba con las nenas sin tensión, sin que nadie me hiciera sentir que estaba de más. «Alberto», me dijo cuando nos quedamos solos en el jardín, «necesito decirte algo que vengo pensando hace meses». «Decime, Gustavo». «Yo te traté mal, no porque fueras un mal suegro, sino porque me molestaba que Patricia te consultara todas las decisiones importantes. Me molestaba sentir que yo era secundario en mi propia familia». Era la primera vez que Gustavo me hablaba con honestidad total sobre lo que realmente había pasado. «Gustavo», le dije, «si me hubieras explicado eso desde el principio, habríamos podido arreglar las cosas de otra manera». «Tenés razón, Alberto, pero yo no sabía cómo decírtelo sin quedar como un gil celoso». «¿Y ahora cómo te sentís?» «Ahora me siento como un idiota por haber echado de mi casa al suegro que cualquier hombre querría tener». Esa tarde marcó el comienzo de una relación diferente entre Gustavo y yo. No éramos amigos íntimos, pero había un respeto mutuo que antes no existía. «Alberto», me dijo antes de irse, «sé que no puedo pedirte que vuelvas a vivir con nosotros después de todo lo que pasó, pero quiero que sepas que siempre vas a tener un lugar en nuestra familia». «Gustavo», le respondí, «yo no necesito vivir en la misma casa para ser parte de la familia, pero sí necesito que me respeten». Ha pasado un año desde que me gritó «parásito» y se enteró de que había echado de su casa a un millonario. Un año desde que toqué mi puerta desesperado, rogándome que lo perdonara. Un año desde que decidí empezar una nueva vida lejos de quienes no me valoraban. ¿Sabes qué aprendí en este año? Que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la familia. Que el respeto hay que exigirlo cuando hace falta,
aunque eso signifique alejarse de la gente que querés, que nunca es tarde para empezar de nuevo si tenés el coraje de hacerlo. También aprendí que las relaciones familiares pueden reconstruirse, pero sobre bases diferentes. Patricia y yo ahora tenemos una relación más madura, basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia. Gustavo entendió que el lugar del suegro en una familia no se discute, se respeta. Las mellizas vienen a mi casa todos los fines de semana y durante las vacaciones. Tenemos una relación más linda que antes, porque ahora nadie me hace sentir que soy un estorbo cuando paso tiempo con ellas. Abuelo, me dijo Sofía la semana pasada, mientras nadábamos en la pileta, me gusta más venir a tu casa que estar en la nuestra. ¿Por qué, mi amor? Porque acá vos sos el jefe y nadie te dice qué hacer. Hasta una nena de 9 años entendía algo que a los adultos nos había llevado años comprender. Con el tiempo, también me di cuenta de que irme de esa casa había sido lo mejor que podía hacer por toda la familia. Patricia aprendió a tomar decisiones sin depender tanto de mi opinión. Gustavo se sintió más seguro en su rol de marido y padre. Las nenas entendieron que el respeto es algo que se exige, no algo que se mendiga. Don Alberto, me dijo la señora Elena hace poco, usted hizo bien en irse de esa casa. A veces hay que alejarse para que la gente valore lo que tiene. Y tenía razón. A veces el amor de verdad significa poner límites, aunque eso duela. A veces la mejor manera de ayudar a tu familia es enseñarles que no pueden tratarte mal solo porque sos familia. Hoy, cuando me levanto en mi casa, con mi jardín, con mi pileta, con mi biblioteca, sé que tomé la decisión correcta. No porque tenga mucha plata, sino porque recuperé algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad. Gustavo ahora me llama para pedirme consejos sobre la empresa, para invitarme a los cumpleaños familiares, para contarme sus proyectos. Pero lo hace desde el respeto, no desde la obligación, y esa diferencia lo cambia todo. Si tuvieras que elegir entre aguantar el maltrato familiar por miedo a perder a tu familia, o defenderte aunque eso signifique alejarte, ¿qué elegirías? Contame si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final de cuentas, lo que realmente importa no es cuánta plata tenés en el banco, sino cuánto respeto tenés en tu vida. Y ese respeto, a veces, hay que salir a buscarlo, aunque te lleve lejos de casa.